Hola, bienvenidos a este resumen de la clase de biología sobre homeostasis y sistema renal. En esta clase, como ven, vamos a ver en qué consiste la homeostasis, cómo ocurre la regulación de los líquidos corporales en nuestro organismo, cuáles son los principales componentes del sistema renal, cómo se forma la orina y cuáles son sus componentes principales, y algunos ejemplos sobre la regulación del flujo de orina y las hormonas que intervienen. Como reflejan estas imágenes, el ser humano, al igual que el resto de los animales, se adapta de manera que puede sobrevivir en distintas condiciones. Independientemente de la temperatura externa, por ejemplo, nosotros mantenemos una temperatura interna constante, relativamente constante. Y lo mismo ocurre con el resto de variables internas de nuestro organismo. De acuerdo a eso, es importante que conozcamos un concepto que es el de homeostasis, que se refiere a la capacidad del organismo de mantener las condiciones del medio interno constantes dentro de ciertos intervalos que permitan la estabilidad. Es decir, la homeostasis es un concepto que tiene que ver con el equilibrio interno del organismo. Y dentro de este equilibrio, que involucra muchas variables, una de las que tiene una gran importancia es la regulación de los líquidos corporales. Dentro de ellos hay dos procesos que juegan un papel importante. El primero que vamos a ver es la osmorregulación, que consiste en la regulación activa de la presión osmótica de los líquidos corporales. En relación con el concepto de osmosis, que produce el desplazamiento del agua desde el medio, las disoluciones hipotónicas hacia las hipertónicas, de manera que las concentraciones tiendan al equilibrio. Por otra parte, tenemos el concepto de excreción, que involucra la eliminación de los desechos metabólicos, de los desechos producidos como consecuencia de la actividad celular y también de algunos alimentos que se ingieren, incluyendo también la eliminación del exceso de agua. Dentro del proceso de excreción, que es el que vamos a ver hoy con un poquito más de detalle, participan distintos órganos. La piel, mediante la eliminación del sudor, el sistema respiratorio, los pulmones particularmente, por medio de la eliminación de los gases respiratorios, como el dióxido de carbono, el hígado, que entre otras sustancias elimina los pigmentos biliares, y fundamentalmente los riñones. Y es en el sistema renal en el que nos vamos a centrar un poquito más. Aquí vemos los principales componentes del sistema renal. Como ven, son las mismas estructuras y órganos tanto en mujeres como en hombres. Tenemos los riñones, donde se produce la formación de la orina, los uréteres, que conducen la orina formada hacia la vejiga, que es el órgano donde ésta se almacena, y, por último, la uretra, que permite la salida de la orina hacia el exterior. Nos centramos en el riñón, que, como decíamos, es el órgano donde se produce la orina. Podemos ver que está compuesto por dos zonas distinguibles a simple vista cuando realizamos una disección del riñón, que son la corteza renal y la médula renal. Además, podemos identificar la pelvis, que es la zona del riñón donde se produce la entrada y salida de los vasos sanguíneos y también la salida de la orina a través de los uréteres. Los riñones están formados por una gran cantidad de nefrones o nefronas que constituyen la unidad básica anatómica y fisiológicamente del riñón, ya que es en esta pequeña estructura donde se produce realmente la formación de la orina. Como ven, cada nefrón o nefrona está formada por un componente vascular, que consta de los vasos sanguíneos por donde llega la sangre y donde se ocurre la filtración, y un componente tubular, compuesto por las distintas fracciones por donde va pasando la orina en formación. Dentro del proceso de formación de la orina se distinguen tres etapas. La primera es la filtración glomerular, donde la sangre que entra al glomérulo de la nefrona es filtrada, de manera que todas las sustancias que por tamaño pueden salir de los capilares pasan al líquido en formación, a la orina en formación.
A continuación, en la etapa de reabsorción tubular, hay algunas sustancias que fueron filtradas pero que son aún útiles para el organismo y por lo tanto son recuperadas hacia la sangre, como ocurre, por ejemplo, con la glucosa y otros nutrientes. Y por último, hay una etapa de secreción, donde ciertas sustancias que no se habían filtrado anteriormente son transportadas desde la sangre hacia la orina para ser también eliminadas. Por lo tanto, lo que se excreta está constituido por las sustancias que se filtran, menos las que se reabsorben, que son recuperadas, más las que finalmente se secretan. Aquí vemos los principales componentes de la orina, que como saben es un líquido de color variable, pero más bien amarillento, que también tiene un pH variable dependiendo de la ingesta de alimentos y otras circunstancias del organismo. Está compuesta tanto por sustancias inorgánicas como orgánicas. Dentro de las inorgánicas, como ven, destaca por su concentración el cloruro de sodio, la sal, y dentro de los componentes orgánicos, la urea, aunque tenemos muchas otras sales y otros compuestos nitrogenados también. Finalmente, ¿cómo se regula el flujo de orina? Bueno, la regulación del flujo de orina participan varias hormonas. Entre ellas, las principales son la angiotensina, la aldosterona y la hormona antidiurética o vasopresina. Vemos aquí este esquema donde se expone lo que ocurre cuando una persona ingiere poco líquido. Como consecuencia de ello, disminuye el volumen sanguíneo y aumenta entonces la presión osmótica. Eso produce un descenso de la presión arterial, seguimos en el esquema hacia abajo, lo cual activa la secreción de renina, que produce la formación de angiotensina 2 y como consecuencia de ello se produce vasoconstricción y estimulación de la aldosterona, que actúa produciendo la reabsorción de sodio y aumentando entonces la presión arterial para recuperar los valores normales. Por otra parte, como respuesta también a la disminución del volumen sanguíneo, el hipotálamo produce la hormona antidiurética, que es liberada por la neurohipófisis, y esta actúa facilitando o estimulando la reabsorción de agua, de manera que aumenta también el volumen sanguíneo y disminuye la presión osmótica. Para que lo entendamos un poco mejor, veamos qué características tendrá la orina en distintas situaciones, debido sobre todo a la acción de la hormona antidiurética. Por ejemplo, cuando una persona sufre una sudoración excesiva, pierde una gran cantidad de agua, el organismo, para evitar la deshidratación, va a facilitar la reabsorción de agua, de manera que eliminemos menos agua por medio de la orina. Por lo tanto, se producirá una orina escasa y muy concentrada, ¿verdad? Si por el contrario tenemos un consumo de agua elevado, para mantener estables las cantidades de líquidos en el organismo, eliminaremos por el contrario una gran cantidad de orina que será más diluida. Si una persona sufre una hemorragia, lo que supone también una pérdida de líquidos desde el organismo, igual que en el primer caso, se producirá una menor cantidad de orina y esta será más concentrada. Y por último, cuando consumimos bebidas alcohólicas, se inhibe la producción de hormona antidiurética, de manera que se produce mayor cantidad de orina y esta es nuevamente más diluida. Con eso se consigue eliminar más rápidamente el alcohol de nuestro organismo. Bueno, hemos visto entonces en este resumen de la clase el concepto de homeostasis, que recuerden que tiene que ver con la capacidad del organismo de mantener su medio interno constante dentro de ciertos intervalos. Dentro de ello destaca el papel del sistema renal, que mediante la formación de la orina elimina sustancias del organismo, los desechos metabólicos, y también mantiene las cantidades y concentraciones de los líquidos del organismo relativamente constantes.
Y eso se consigue variando la concentración de la orina, que tienen ciertos componentes, pero que presenta variaciones según el estado del organismo. Espero que este resumen les haya servido para repasar y nos vemos en otra ocasión.